no quería dejar de hacer, aunque sea un breve reconocimiento, un breve homenaje a la figura del doctor Antonio Cafiero. Se podrían decir muchas cosas, muchas elogiosas, no solo en el terreno de la política de don Antonio Cafiero, pero prefiero, limitándome a la política, hacer hincapié en el rol importante que cumplió en aquella última transición democrática a partir de 1983. El objetivo principal en aquella transición, señora Presidenta, no era otro que terminar con las interrupciones institucionales, consolidar la democracia y poner fin para siempre, para la historia, a los golpes militares. Ese era el objetivo principal al que debían subordinarse el resto de los objetivos. El resto de los objetivos importantes también debían subordinarse a aquel objetivo máximo, principal y trascendente, que era terminar con las dictaduras. Y Antonio Cafiero comprendió perfectamente el sentido de aquella transición. Fue un hombre que actuó con un gran sentido patriótico, con un gran espíritu democrático. Por encima de cualquier consideración supo poner siempre, por encima de cualquier otra consideración, la necesidad de terminar con las dictaduras, sacrificando intereses sectoriales, partidarios, incluso personales. Cuando hablamos del aporte que hizo don Antonio a la consolidación de la democracia en general, apelamos o nos recordamos Semana Santa y aquella foto en el balcón. Y es cierto, inmediatamente se puso a disposición del gobierno democrático, haciéndole saber a los carapintadas y al conjunto del pueblo argentino que ninguna fuerza política, por lo menos las fuerzas políticas populares y más representativas, no acompañarían ninguna aventura de esa naturaleza. Y aquella foto en el balcón es un poco el testimonio o el símbolo de la unidad del pueblo argentino detrás de la consolidación de la democracia. Antonio Cafiero fue una pieza fundamental, un dirigente importantísimo en aquel proceso. Siempre recordamos esas cosas cuando hablamos de su aporte a la democracia. Pero ocurre, señora Presidenta, que nos olvidamos de algunas otras. La democracia en aquellos tiempos o la transición no solamente estaba amenazada por las sazonadas militares, por la política de derechos humanos que llevaba adelante el gobierno y que suponía enjuiciar a los principales responsables de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. No solamente el hecho de que quienes estaban siendo juzgados estaban todavía en los cuarteles, al mando de las tropas, podían amenazar la democracia. Yo diría, señora Presidenta, que la herencia, el legado mismo de aquella dictadura era una amenaza a la estabilidad institucional. La herencia, el legado en sí mismo era una amenaza a la estabilidad institucional. Los problemas, los conflictos que heredábamos, las demandas postergadas de imposible resolución en aquella transición, eran en sí mismas, frente a una Argentina que no estaba caracterizada por formar parte o por poseer una cultura con fuerte arraigo en los valores democráticos. Aquella herencia, digo, era una amenaza. Sabíamos que había que tomar decisiones que no eran simpáticas, sabíamos que iba a haber problemas. Todos los argentinos, por lo menos los más informados, porque no se podrían resolver los problemas. Algunos, inconscientes de las consecuencias que sus actitudes podían tener, procuraron aprovechar esos disconformidades, esa suerte de distancia que empieza a tomar la sociedad con relación al gobierno de la transición, a medida que pasa el tiempo y a medida que las cosas no se podían resolver como nos hubiera gustado a todos. Antonio Cafiero resistió la tentación de incurrir en actitudes que podrían haberle dado alguna ventaja en términos electorales, en términos políticos, partidarios, pero que sabía que pondrían en riesgo la estabilidad institucional. Y allí estuvo, acompañando al gobierno de entonces, también resistiendo la tentación de sacar ventajas frente a los problemas severos. Eso también fue un aporte que le costó muchísimo,
en términos políticos. Diría que ese patriotismo, ese espíritu democrático, esa grandeza de Antonio Cafiero, paradójicamente, señora presidenta, si usted me permite, le costó muchísimo hacia adentro de su propio partido y hacia afuera de su partido. Quiero decir, como decía mi padre, que tal vez ese gesto patriótico, ese espíritu responsable, ese compromiso con la democracia en aquella transición, hizo que los argentinos nos priváramos de lo que hubiera sido un gran presidente, señora presidenta. Muchísimas gracias.